Cuando el cansancio ya no es solo físico, sino mental, algo dentro empieza a romperse en silencio. No es un colapso visible, es más bien una acumulación. Pensamientos que no se detienen, escenarios que se repiten, preguntas que vuelven una y otra vez, incluso cuando el cuerpo pide descanso. Muchas mujeres llegan a este punto sin darse cuenta de cómo ocurrió. Un día simplemente notan que pensar se ha vuelto una carga, no una herramienta, que la mente ya no acompaña, sino que exige, presiona y desgasta. Esto pasa cuando has sido fuerte durante mucho tiempo, cuando sostuviste decisiones difíciles, cuando seguiste adelante mientras algo dentro pedía pausa. Luego, esto otro. Empiezas a analizar cada gesto, cada palabra, cada posibilidad. Revisas conversaciones pasadas. Anticipas conversaciones futuras. Tu mente se adelanta a todo, como si pensar más pudiera evitar el dolor. Pero no lo evita, solo lo multiplica. Pensar demasiado no nace de la debilidad. Nace del intento constante, de controlar lo incontrolable, de querer entenderlo todo para no volver a sufrir. Muchas mujeres adultas desarrollan esta forma de pensar después de cambios importantes. Una separación, una pérdida, un giro en la identidad. El momento en que el cuerpo empieza a cambiar y ya no responde igual. El instante en que te das cuenta de que no todo es reversible, de que algunas etapas se cierran sin pedir permiso. Entonces, la mente se vuelve un refugio y una trampa. Refugio, porque ahí intentas encontrar sentido. Trampa porque nunca termina. Cada pensamiento abre otro. Cada duda genera 10 más. Y tú sigues ahí, cansada, luchando contra tu propia cabeza, preguntándote por qué no puedes simplemente parar. Quizás te dices que deberías ser más positiva, o más fuerte, o más práctica. Pero nada de eso funciona. Porque el problema no es la actitud, es la relación que has construido con tus pensamientos. Has aprendido a creerles todo, a escucharlos como si fueran verdades urgentes, a responderles como si cada uno mereciera una solución inmediata. Esto pasa, luego esto otro. Un pensamiento aparece, el cuerpo reacciona, tensión en el pecho, cansancio en los hombros, una sensación difusa de amenaza. Entonces intentas pensar mejor, pensar más claro, pensar más rápido. Y ahí comienza el círculo. La mente se acelera justo cuando más necesitas descanso. El estoicismo observa este fenómeno con una claridad distinta. No intenta callar la mente a la fuerza. No promete paz inmediata. No te dice que elimines los pensamientos. Te invita a algo más sobrio y más realista. A distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, a dejar de pelear con cada idea que cruza tu cabeza, a entender que no todo pensamiento necesita una respuesta. Para una mujer adulta, esta distinción es especialmente importante, porque has pasado años haciéndote cargo de otros, de situaciones, de expectativas. Has aprendido a anticiparte, a prever, a sostener. Pensar demasiado fue, durante mucho tiempo, una estrategia de supervivencia. Te ayudó a no fallar, a no perder el control, a cumplir. Pero lo que antes protegía, ahora agota. Tal vez te reconozcas en esto. Estás cansada de luchar contra tu mente, cansada de intentar ordenar todo por dentro, mientras por fuera sigues funcionando. Cansada de sentir que nunca descansas del todo, ni siquiera cuando el día termina. Y al mismo tiempo, tienes miedo de soltar. Porque si no piensas, ¿qué pasa? Si no analizas, ¿qué se cae? Si dejas de vigilar cada escenario, ¿quién cuida de ti? Aquí aparece el conflicto central. No es solo el exceso de pensamientos, es el miedo a dejar de pensar. La idea, profundamente arraigada, de que si bajas la guardia algo saldrá mal. De que tu valor está ligado a tu capacidad de prever, de anticipar, de resolver antes de tiempo.
Esta creencia se instala lentamente, sobre todo en mujeres que han tenido que madurar rápido o adaptarse mucho. El estoicismo no te pide que confíes ciegamente en la vida. Te pide algo más concreto, que observes tus pensamientos como eventos, no como órdenes. Que empieces a notar cuándo pensar deja de ser útil y se convierte en ruido. Que reconozcas el cansancio sin juzgarlo, porque estar cansada no significa que estés rota, significa que has llegado a un límite. Este es el punto de partida, no la solución aún, solo el reconocimiento honesto de que seguir luchando contra tu mente no te está dando paz, que tal vez el siguiente paso no sea pensar mejor, sino pensar menos, no como huida, sino como acto de respeto hacia ti misma. Desde aquí comienza el verdadero trabajo interior, el que no grita, no exige y no promete milagros, el que simplemente ordena. Pensar demasiado suele comenzar de forma sutil, no aparece como un problema evidente. Al principio parece responsabilidad, prudencia, madurez. Te dices que es normal darle vueltas a las cosas, sobre todo cuando has vivido cambios importantes. Una ruptura que te obligó a redefinir quién eras. Un rol familiar que asumiste sin preguntar si querías hacerlo. Un cuerpo que ya no responde igual y te recuerda que el tiempo pasa, aunque no estés lista para mirarlo de frente. Esto pasa, luego esto otro. Un pensamiento aparece por la noche, algo que no dijiste, algo que quizá deberías haber hecho distinto. La mente abre el archivo y empieza a revisar. Tú sigues despierta, con el cuerpo cansado, pero con la cabeza activa. Al día siguiente funcionas igual, cumples, respondes, nadie nota nada. Pero por dentro el desgaste continúa. El estoicismo parte de una idea incómoda pero liberadora. No todo pensamiento merece tu atención, no porque sea malo, sino porque no es útil. Epicteto lo decía con claridad: no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. En la vida adulta femenina, estos juicios suelen estar cargados de exigencia, de deber ser, de expectativas acumuladas durante años. Piensas demasiado porque te importa, porque no quieres equivocarte, porque aprendiste que pensar era una forma de protegerte. Pero llega un punto en que esa protección se vuelve rigidez. La mente no descansa porque cree que bajar la guardia es peligroso. Y tú, agotada, sigues obedeciendo. Aquí aparece una primera lección estoica: diferenciar entre lo que depende de ti y lo que no. Parece simple, pero no lo es. Para muchas mujeres, casi todo se siente como responsabilidad propia. El bienestar de los demás, la armonía de las relaciones, el clima emocional de la casa. Incluso el paso del tiempo y los cambios del cuerpo se viven como algo que hay que gestionar, controlar o corregir. Cuando piensas demasiado, suele ser porque estás intentando resolver algo que no está en tus manos. El pasado, las decisiones de otros, la percepción que alguien tuvo de ti, el futuro incierto, la idea de cómo deberías sentirte a esta edad. La mente insiste, pero no encuentra salida. Y cuanto más insiste, más cansancio genera. Imagina a una mujer que atraviesa una transición vital. Tal vez sus hijos ya no la necesitan igual. Tal vez su relación terminó. Tal vez su trabajo dejó de darle sentido. En lugar de permitirse sentir la pérdida, la mente entra en acción. Analiza, busca explicaciones, planea escenarios, intenta adelantarse al dolor, pero el dolor no se adelanta, se queda ahí esperando ser reconocido. El estoicismo no propone eliminar el dolor, sino dejar de añadirle sufrimiento innecesario. Y gran parte de ese sufrimiento viene del exceso de pensamiento, de la rumiación constante, de la creencia de que pensar más es sinónimo de cuidar mejor. Otra lección clave es esta: tú no eres tus pensamientos.
Esto no es una frase motivacional, es una observación práctica. Un pensamiento aparece sin que lo invites. No lo eliges, no lo fabricas conscientemente, simplemente surge. El problema empieza cuando lo tomas como una verdad que exige acción inmediata. Muchas mujeres adultas se sienten atrapadas en diálogos internos duros, críticos, exigentes. Frases como deberías haber sabido, ya es tarde para esto, algo está mal contigo. El estoicismo invita a mirar estos pensamientos con distancia, no para pelear con ellos, sino para no obedecerlos automáticamente. Aquí el cansancio empieza a cambiar de forma. Cuando dejas de responder a cada pensamiento, algo se afloja. No desaparece el ruido de inmediato, pero pierde autoridad. Empiezas a notar que puedes dejar pasar una idea sin resolverla, que no todo necesita cierre, que algunas preguntas pueden quedar abiertas sin que el mundo se caiga. Este proceso no es rápido, requiere práctica y sobre todo requiere honestidad. Admitir que has estado luchando contigo misma durante mucho tiempo, que tal vez no necesitas otra estrategia mental, sino una relación distinta con tu mente. Si en este punto sientes que algo de esto resuena contigo, suscríbete si te está gustando este video. No como compromiso, sino como compañía en este proceso reflexivo. Pensar menos no significa vivir con menos profundidad, significa vivir con menos ruido. Para una mujer adulta, esto puede marcar la diferencia entre sobrevivir el día o habitarlo con algo más de calma. El estoicismo no te pide que seas indiferente, te pide que seas selectiva, que elijas con cuidado a qué pensamientos les das espacio. Este es solo el inicio, la comprensión básica de que no todo pensamiento es una urgencia, de que el cansancio mental es una señal, no un fallo. A partir de aquí, el trabajo se vuelve más íntimo, más profundo, más transformador. Llega un punto en el que ya no se trata solo de pensar demasiado, sino de cómo ese hábito empieza a moldear la forma en que te relacionas contigo misma. No es solo cansancio, es una sensación más profunda, como si tu vida interior estuviera siempre en tensión, siempre en alerta. Incluso en momentos tranquilos, algo dentro sigue evaluando, midiendo, anticipando. Esto pasa, luego esto otro. La mente se acostumbra a estar activa incluso cuando no hay una amenaza real. Se vuelve un reflejo. Y en la vida adulta femenina, este reflejo suele estar ligado a años de adaptación, a aprender a leer el ambiente, a detectar cambios de ánimo, a sostener vínculos complejos, a cuidar sin desaparecer del todo. El estoicismo ofrece aquí una de sus ideas más radicales y más malentendidas. No todo lo que sientes necesita ser pensado. Algunas emociones no piden análisis, sino presencia. Cuando intentas entender cada sensación, cada incomodidad, cada tristeza, terminas alejándote de la experiencia en lugar de atravesarla. Muchas mujeres confunden introspección con rumiación. Creen que están trabajando en sí mismas cuando en realidad están girando en círculos. La introspección ordena, la rumiación desgasta. La diferencia no está en la profundidad del pensamiento, sino en su dirección. Una va hacia la claridad, la otra se queda atrapada en el control. Aquí aparece una lección estoica más profunda. Aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de gastar energía en lo que ya es. Para una mujer adulta, esto puede ser especialmente doloroso. Aceptar un cuerpo que cambia. Aceptar una etapa que terminó. Aceptar que algunas decisiones no tuvieron el resultado esperado. Aceptar que no todo se puede reparar. Pensar demasiado suele ser una forma de resistencia. La mente insiste porque no quiere soltar, porque cree que si entiende un poco más, tal vez pueda volver atrás. Pero la vida no funciona así.
Y cuanto antes se reconoce esto, antes se libera espacio interno. El estoicismo no propone indiferencia emocional, propone sobriedad, sentir sin exagerar, pensar sin enredarse, observar sin juzgarse. Esta actitud puede resultar extraña al principio, sobre todo si has vivido mucho tiempo en modo exigencia, pero poco a poco introduce una calma distinta. No una calma eufórica, sino una calma firme. En este punto, el trabajo se vuelve práctico. Empiezas a notar cuando un pensamiento no aporta nada nuevo, cuando repite lo mismo con otras palabras, cuando solo reabre una herida sin ofrecer comprensión. Ahí es donde entra la elección, no la eliminación del pensamiento, sino la decisión de no seguirlo. Esto es clave. El estoicismo no te pide que controles lo que aparece en tu mente, te pide que controles tu respuesta. Puedes dejar que una idea pase sin desarrollarla. Puedes sentir incomodidad sin explicarla. Puedes estar triste sin convertirlo en un problema que resolver. Para muchas mujeres, esto implica un cambio profundo en la relación con el tiempo. Dejar de vivir adelantadas. Dejar de habitar constantemente el futuro o el pasado. El presente, aunque imperfecto, empieza a sentirse más habitable cuando la mente deja de empujarte fuera de él. Piensa en una mujer que atraviesa un duelo silencioso, no necesariamente una pérdida visible, sino la pérdida de una versión, de sí misma. Tal vez la mujer que era antes de cierto cansancio, antes de cierta decepción, antes de darse cuenta de que no todo era como esperaba. Pensar demasiado intenta reconstruir esa versión. El estoicismo invita a despedirse de ella con dignidad. Este proceso no es cómodo, requiere valentía. Porque soltar el exceso de pensamiento deja al descubierto emociones que estaban cubiertas por ruido mental. Pero también abre la posibilidad de una relación más honesta contigo misma. Una relación donde no todo tiene que estar resuelto para seguir viviendo. El núcleo de esta práctica es simple, aunque no fácil. Preguntarte, cada vez que la mente se acelera, si ese pensamiento depende de ti, si tiene solución real, si aporta algo nuevo. Si no, puedes dejarlo pasar, no como acto de negación, sino como acto de cuidado. Aquí el cansancio empieza a transformarse. No desaparece de inmediato, pero se vuelve más ligero. Ya no es una lucha constante, es más bien un ajuste, una forma distinta de habitar tu mundo interior, menos tensa, más consciente. El estoicismo aplicado a la vida adulta femenina no promete eliminar la complejidad, promete algo más valioso, la capacidad de vivir con ella sin desgastarte en exceso, de pensar cuando es necesario y descansar cuando no lo es. De reconocer que tu valor no está en resolverlo todo, sino en saber cuándo soltar. Este es el corazón del camino. No dejar de pensar, sino dejar de pelear. No huir de la mente, sino ponerle límites. Desde aquí, el cierre ya no se siente como una imposición, sino como una síntesis natural.